La Patagonia Escrita, una conversación con autores en el fin del mundo. Un podcast que se graba entre mates y calafate al lado de la estufa. Conduce Felipe Sasso. Se siente en paz con el bosque. Le gusta observar las marcas que los pájaros dejan en los árboles. Con los dedos imita el sonido hueco que los carpinteros hacen en los troncos. A veces imagina historias y recrea la vida de quienes ahí habitan. Piensa en el coihue magallánico que plantó hace poco. Cuando se lo regalaron le dijeron que podía vivir 600 años. Se detuvo en esa cifra que lo abrumó al principio. 600 años. ¿Cuántas vidas podrá albergar ese mismo árbol? Hola, ¿cómo están? Los saludo desde Puerto Williams, acá en la comuna de Cabo de Hornos, en la provincia antártica, región de Magallanes. Muchas gracias por estar aquí, por escuchar el segundo capítulo de La Patagonia Escrita, que son estos diálogos con autores en el sur del mundo. Gracias también a las personas que escucharon el primer capítulo de Perla Bollo, una mujer caminando la Tierra del Fuego. Estoy muy contento por la buena recepción que ha tenido el piloto del podcast y tengo muchas expectativas con este segundo episodio. Quiero saludar a las personas que se sumaron a este proyecto, a Patricia Matus de la Parra, que grabó la cortina de inicio y de cierre, y a Francisco González, el diseñador que confeccionó las bonitas gráficas que ustedes han visto en el Instagram de La Patagonia Escrita. El primer episodio se ha reproducido harto hasta fuera de Chile, así que también agradezco a quienes han colaborado con la difusión, especialmente a Magallanes Lector, y aprovecho de recomendarles que visiten su perfil en Instagram, sobre todo ahora que se ha lanzado el concurso de microrelatos entre letras y escarcha, así que ahí podrán acceder a toda la información sobre cómo participar. Al principio de este capítulo escucharon sonidos que grabé en la isla Navarino mientras caminaba por la orilla del canal Beagle, o Nachagua en idioma yagán. Se oyen las pisadas sobre el piso escarchado y el viento tan característico de este lugar. También escucharon un breve texto que escribí y que resume mi vida en esta zona extrema y la relación con la naturaleza, en este caso con el bosque subantártico. El podcast La Patagonia Escrita es una conversación con autores en el fin del mundo, así lo defino. Y para este segundo episodio les quiero presentar a una autora que tuve la suerte de conocer en Puerto Williams. Ella es Mariana Camello Besani, nacida en Punta Arenas en 1994 y que hasta el momento ha lanzado el libro Isla Riesgo, publicado por Hamster en 2019. Es un libro muy bonito, que recibió muy buenas críticas cuando recién apareció en la escena literaria. Es un texto interesante, donde se combina un relato íntimo que destaca en contraposición con la descripción de una Patagonia vasta y cruda, asociada a un pasado trágico. Yo lo recomiendo harto. Conversé con Mariana sobre Isla Riesgo y también sobre su escritura, sobre narrar la Patagonia desde lo íntimo y lo trágico, y también sobre la posibilidad de publicar un nuevo trabajo. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola Felipe, bien y tú. Bien, también. Oye, primero que todo, gracias por aceptar esta invitación, por querer estar en el podcast. Entiendo que, bueno, ya escuchaste el capítulo con Perla, así que yo feliz de que pueda estar acá en este espacio de la Patagonia Escrita. Sí, no, gracias a ti por la invitación.
Sí, escuché ese capítulo con Perla, que también conocí en mi último viaje a Williams, entonces fue muy lindo escucharla hablar del oficio y de su relación con el territorio. Así que feliz. Oye, yo estuve leyendo Isla Riesgo, que te felicito, me encantó, está muy bonito. Lo estuve leyendo en la versión digital, en el PDF que tú gentilmente me cediste, porque no existían ejemplares, según lo que me comentaste, Ujú. pero este fin de semana, a través de una historia que tú compartiste, nos enteramos de que sí, efectivamente quedan ejemplares, y de hecho yo encontré un ejemplar de Isla Riesgo que me van a traer a Williams, así que ahí voy a estar sacándole fotitos para subirlo ya acá por fin en la Patagonia, así que yo estoy contentísimo por fin tener mi copia impresa y física de Isla Riesgo, que va a ser algo que tú no tienes, porque tú, tú no tienes el libro, entiendo, ¿no? Sí, no, es muy chistoso. Como te comentaba, y ya no me quedé con ninguna copia, como que he ido siempre, bueno, uno necesita copias como para regalar y lo que sea, y hasta he regalado copias que tenían dedicatoria para otra persona, así como que por alguna razón le iba a regalar a otra persona, y pues digo como, no, devuélvemelo, lo necesito. No, sí. Pero nada, me emociona mucho que existan efectivamente copias todavía, que estén por ahí dispersas y que llegue a Williams, así que bacán. Bueno, cualquier cosa yo te puedo prestar una copia de tu libro, pero prestada nomás, después me la tienes que devolver. Ah, cuidado, porque si hace eso, quizás se la paso a otra Ah, persona. claro, se dedicaba, pero se la pasa a otra persona. Oye, Sí, no, bueno. Mariana, me gustaría comenzar leyendo uno de los poemas de Isla Ujú. Riesgo, que a mí me gustaron mucho, pero me gustó este particularmente y de repente quizás a través de la lectura podríamos abrir el diálogo, ¿te parece? Sí, súper. Se llama, lo estoy leyendo desde el celular porque todavía no tengo no tenemos el ejemplar impreso de Isla Riesgo. Se llama Cocina de la casa principal, 15:23 horas. Las obsesiones de un zorro son sus gestos repetidos. Una madre acarrea a sus crías, todas las mañanas en la boca. Sus trayectos socavan desniveles, desde la ventana calco a los animales viniendo por el patio. Anoto que las tendencias migratorias se arrepienten. Intento explicar los zorros viajan con el sol. En barco llegan galletas chinas que nos secan la boca. Al romperse sus papeles cuentan que el zorro es el único animal que saluda al amanecer. ¿Qué te pasa a ti cuando escuchas a alguien leyendo algo que tú escribiste, o tu libro en este caso? Eh, mm, oh, qué buena pregunta. Es una sensación extraña, pero a la vez muy linda. O sea, como que por un lado me emociona mucho que alguien lea un texto mío y siento como una especie de distancia que uno no siente cuando lee el propio texto, como que siento que cuando lo lee otra persona, como que el texto se vuelve un poco otra cosa, como que, sobre todo, no sé, pues este que está en primera persona, como que se vuelve un poco, como que es otro poema cuando lo lees tú. Y me pasa que este poema en particular como que parte como de un recuerdo muy personal, que es que en Isla Riesgo, en la casa principal de la estancia, una de las últimas veces que fui, antes de escribir el libro, había una familia de zorros que estaban viendo debajo de la casa. Entonces yo efectivamente veía de repente a la mamá pasar con las crías que las llevaba como a distintos lugares en la noche y para pasar el día. Em, entonces, nada, es bonito ese como recuerdo em, como trasladado en el fondo, así como ya, es mi recuerdo, pero ahora que tú lo lees, podría ser tuyo también. Mm. Se distingue fácilmente que está la historia, una historia personal, una historia íntima, ¿cierto? Y de alguna Ujú, manera emerge sobre la descripción que tú haces de, oh, perdón, que que la sujeto hace sobre el territorio. Este territorio vasto, pero también muy crudo, de mucha, con mucha tragedia, que ujú, es la Patagonia, ya el extremo austral. Pero estas historias íntimas y personal, yo percibo mucha ternura también. Por ejemplo, uno imagina a una niña dibujando los zorros, ujú. ¿cierto? Entonces, y me quiero detener en esta suerte de, no sé si contradicción, pero estos relatos personales, eh, también, pero también esta historia de esta descripción que haces sobre el territorio que se habita. ¿Hay una intención de vincularlo
¿Cómo surgió? ¿Cómo lo ves tú esta relación entre ambos? Em, sí, es verdad que están como superpuestas dos cosas. Em, por acá es algo que como que siempre digo, pero siempre siento que como que Magallanes tiene, es un territorio que está muy marcado por como muchos tipos de relatos. O sea, como por un lado están todos estos relatos que eran los que yo escuchaba cuando era chica, que son como los de exploración, de descubrimiento, como de los pioneros, los inmigrantes, etcétera. Pero por el otro lado están todos los, como la otra cara de esa historia, como que está muy marcada por el genocidio, por los naufragios, por, no Mm. sé, como historias de eventos como que, no sé, ponen como muy en tensión la humanidad un poco, y también de, no sé, algunos desastres como ecológicos también. Entonces me pasa que todo eso hace que haya este relato, como bien decías tú, como medio trágico, ligado a, como a lo austral, a la región de Magallanes. Em, pero por el otro lado también siento que en particular para mí Isla Riesgo es como el espacio de la infancia, entonces por eso está esta especie de ternura, porque es una infancia que, o sea, es un poco mi infancia, pero también es la infancia de mi mamá, de mi abuela, que en el fondo ellas me contaban historias y la mayoría de sus historias eran historias de su infancia cuando eran pequeñas. Entonces, em, yo Isla Riesco la conozco, he estado muchas veces, pero siento que no tengo la misma relación que ellas tenían con eso, con ese lugar. Entonces, siento que se ha ido mezclando un poco, como que en mi memoria se fueron mezclando sus relatos con mis propias experiencias. Entonces, por eso está ese lado como medio como terrible de la historia regional, pero que a la vez es un territorio con el que tengo una relación muy íntima también. Me gusta porque se nota que es un libro escrito por alguien que habita la Patagonia. No sé, a veces pasa cuando uno lee algo sobre la Patagonia, pero escrito por alguien que vive fuera, se tiende un poco a idealizar el paisaje, el territorio, como que se describe una imagen paradisíaca del territorio y al final yo lo comparo con una guía turística, o sea, es como una postal. Ajá. Pero lo que tú haces, se narra un territorio bien crudo, donde la muerte está muy presente. Yo anoté, por ejemplo, hay ballenas varadas, liebres que aparecen muertas al costado del camino, esqueletos de centollas. Se lee bien Ujú, crudo y como de manera bien visceral. ujú. Siento que siempre he tenido como esa como sensación un poco de que el desastre está muy cerquita también, como de que hay una especie de inminencia de, del desastre, sobre todo porque es un espacio que yo estoy segura que también lo debes sentir en Williams, como que es muy amplio, hay mucha vida como no humana que nos que rodea, entonces está como esta sensación como de que todo es medio frágil, lo que está ahí como en Sí. un, em, como pendiendo de un hilo, pero también por el otro lado, no sé, lo de las ballenas varadas, los esqueletos de centolla, por ejemplo, las liebres muertas también son imágenes, las ballenas no tanto, pero las otras son imágenes como bien cotidianas, entonces siento que también hay como una cotidianidad de la muerte que es parte de, como de la vida cuando uno no está quizás en una ciudad tan poblada, en el fondo como que ves animales muertos, Claro, otros tipos de animales que no son perros y gatos, por ejemplo. Em, sí. Ujú, La destrucción también se percibe como de manera bien sutil, la destrucción del territorio, por ejemplo, porque se percibe que tú das a entender la faena de la ballenera, ¿cierto? Y más recientemente la mina de carbón. ujú. Eso también está presente. Claro, sí, claro, siento que son cosas que, como cuando estaba escribiendo el libro, quería como hablar mucho del territorio, como que no sé si fue algo que me propuse, como que al principio yo creía que iba a ser un libro muy como más familiar, quizás, como sobre mi familia, pero me di cuenta de que no podía hablar de mi familia, o por lo menos de lo que yo quería hablar en ese momento, sin hablar como del territorio, y a la vez no podía hablar del territorio sin hablar, por ejemplo, de las balleneras, por ejemplo, que era algo que me obsesionaba mucho en ese momento. Eh, o también no podía hablar de Isla Riesgo como obviando que en ese momento todavía estaba operativa la minera de carbón. Entonces el libro surgió como por una necesidad tuya de hablar sobre tu familia, básicamente, ¿no? Y lo situaste en la isla Riesco.
Claro, sí, sí, un poco. No sé si, como que siento que fue surgiendo bien orgánico, un poco, como que pienso em, que los poemas que al final fueron dándole forma a Isla Riesgo aparecieron justo después de unos poemas que yo estaba escribiendo, no sé, según yo eran muy como de la ciudad, así como de una, como, no sé, chica joven de provincia que llega a la ciudad, entonces escribe como sobre el metro y la gente en el metro, que eran poemas como bien malos, en verdad. La Eh, cordillera, el smog. entonces siento que de repente como que en esa... em, como que en ese relato que está tratando de hacer o en esa como retrato de mi cotidianidad en ese momento se me empezaron a colar cosas de, como de Magallanes, eh, y así como que empecé como a hablar un poco más como em, de mí o de mi historia personal y nada, empezaron a aparecer estos poemas que como que una vez que los empecé a escribir como que ya no podía parar. De hecho me pasó, incluso después de que el libro se publicó, seguí escribiendo poemas que yo creo que podrían todavía entrar porque están como todavía en una misma atmósfera, como que siento que no es un tema que se me haya agotado tan fácil. Em, Como que siento que para mí a veces el terreno de la escritura es un poco Magallanes igual, como... em, sí. Al final del libro hay un texto que contextualiza un poco, donde tú das a entender que esta historia surgió luego de conversaciones con tu abuela. De hecho, menciona ahí que perdiste las grabaciones cuando las Ujú. entrevistabas. Sí. ¿Cómo, Ujú. cómo se fue dando eso? Porque también hay un proceso de investigación que me imagino tuvo haber sido bien rico, porque también en el libro se advierte la figura del bisabuelo, del hermano, de la abuela. ¿Cómo se fue Ujú. dando todo ese proceso? Em, También, bueno, lo que se me olvidó decir en la pregunta anterior es que el libro, el proceso de escritura del libro también calzó con como la pérdida de memoria de mi abuela, como que mi abuela empezó a tener Alzheimer justo mientras yo estaba escribiendo el libro. Entonces me pasó que todas estas historias que ella me contaban, que ya había muchas que ya me sabía de memoria, se empezaron también a mezclar. Como ella me contaba una y de repente mezclaba una que, no sé, me había contado mi Ah, bisabuela alguna vez. O contaba cosas, o mezclaba como esas historias con cosas de su cotidianidad, de su presente de ese momento. Entonces siento que, claro, que parte de los poemas también eran como una forma de, como dejar registro de esas historias que ella me contaba. Entonces también me empecé a obsesionar con grabar, así como que la iba a ver en su casa en Punta Arenas, y estaba viendo en Santiago, y grababa nuestras conversaciones. Y, y claro, por ejemplo, ahí me contaba como cosas em, como medias fantásticas, que igual, eso igual fue como un detonante como muy importante, como también para el imaginario del libro, como cosas como medias imposibles, donde se superponen tiempos. No sé, en esa parte del final del libro hablo de que ella me contaba que su papá tenía un gato y que ese gato había desaparecido como por meses y aparece a muchos kilómetros de Punta sí. Arenas y después se va caminando a la casa. Entonces esa historia del gato a veces ocurría en esa, como en esa carretera en Punta Arenas, pero otras veces ocurría que el gato se perdía en su relato en Isla Riesgo, entonces en el fondo como que iba mezclando las historias y eso también me parecía muy, muy interesante en el fondo. Y también sobre lo de la investigación, también me pasa que el libro también es un proceso medio como de investigación, de ir develando cosas, pero también cosas un poco que me da a veces miedo descubrir también. Como que yo sé que mi bisabuelo era español, llegó de Asturias, llegó a Punta Arenas, y yo no estoy tan segura, o sea, lo que contaba mi abuela, lo que cuentan mis tíos, es que él adquirió las tierras de la estancia en un remate de tierras, pero yo no sé exactamente en qué circunstancias. em, no sé si había alguien que viviera en ese lugar antes. Isla Riesco es territorio, era territorio cahuéscar, entonces em, como que parte también de eso, de ese como terror, ese horror que se deja entrever en los poemas, también viene un poco de eso, como de sentir que, claro, estoy heredando esta relación con el territorio que a veces puede sonar como idílica o muy linda, pero también con esta intuición de que hay cosas de las que no se hablan, pero em, que forman parte de mi historia familiar también y que son terribles
Y claro, y como no se habla de eso, de repente ahí es donde entra un poco la ficción también, como que tener que rellenar un poco como esos espacios vacíos con, em, nada, con relatos fantásticos medios terribles. Y de ahí esa presencia de la muerte también, como de las liebres muertas, las ballenas Claro. muertas. Considero que es un ejercicio bien valiente igual de hacerse cargo de esa, como de esa herencia que llega a ser un poco enigmática porque no desconoce un poco tú lo que pudo haber pasado, pero me gusta que puede ser como bien osado. Y en el libro se percibe esa como esa suerte fantasiosa de encontrar, de contar algunos relatos y cómo se van rellenando esos vacíos que van quedando como la historia, porque es una forma como incluso como casi narrar desde la infancia. Claro, sí, bueno, eso también es algo que cuentan mucho como eh, nada, los narradores que siempre los colocan como en esta generación de los hijos, ¿cierto? Que dicen que son los que crecen en dictadura y que entonces los relatos que ellos crean o su infancia en dictadura siempre está lleno de vacíos, porque hay muchas cosas de las que no Mm. se hablan. Sí. Entonces, claro, siento que por eso también muchas veces la voz de los poemas pareciera que viene de la infancia también, porque es un poco como una sensación media infantilizante que no te cuentan todo, ¿cierto? Como no tener toda la Mm. información y entonces conocer como las historias a medias o la verdad a medias. Oye, a propósito de heridas, voy a leer Ujú. dos líneas que me gustaron mucho, yo creo que ya sabes cuáles son. Las anoté. Dice, son nuestras las cicatrices que delinean los fiordos de esta isla. Mm. Me me gusta esa parte. Sí, eso está en esos poemas que son como, em, creo que son dos o tres que se llaman habitaciones. Y son, esos sí son muy desde la infancia también, y también basado en un recuerdo muy real, que es que en la casa no había, la electricidad funcionaba con un generador, entonces el generador se cortaba como a las 9 de la noche, entonces a partir de ahí como que uno siempre tenía que andar con linternas o con velas. Entonces eso era algo que a veces era muy emocionante, pero también a mí me daba mucho susto. Yo era una niña que dormía muy poco en la noche, entonces como que siempre me despertaba y a veces como que empezaba a dar vueltas por la casa con la linterna, y me daba mucho miedo, me acuerdo después como tener que volver a la pieza. Claro. como- sí, Esos relatos poco más personales son los que llevan los nombres de la casa, o sea, como o de habitaciones de la casa. claro. Ujú, Hay otros que llevan nombres de la geografía del territorio, ¿cierto? Y están ujú. también estas intervenciones que son un poco más como descriptivas u objetivas, que tú también, que la sujeto incorpora, que son más como de conocimiento científico, se podría decir, o cuál es la intención que hay detrás de repente, porque se nota que hay como una diferencia entre la forma de narrar ahí. Sí, me pasó que cuando ya estábamos en el proceso de edición del libro, el editor en ese momento yo no me había dado cuenta que estaban como estas dos voces tan marcadas dentro de los poemas. Como que para mí, claro, eran como todos como parte de un conjunto. Y claro, y él me dijo como, no, mira, parece que acá tenemos dos poemas, dos grupos de poemas y están estos que efectivamente es como otra voz. Y claro, están esos poemas que están hechos ya no en base como a una experiencia más personal, sino que toman como otras fuentes, como que ahí leí, no sé, mucha Wikipedia, leí muchos libros de Mateo Martinich, por ejemplo. Todos esos textos que están en cursiva en el libro y que son otra voz, muchos de ellos también tomaron como base el libro Relatos de viaje de Cahuéscar, que fue publicado por Oski y es de Óscar Aguilera y de José Tonco. Entonces, esos textos en realidad era como sentía que a mí me faltaba también mucho conocimiento, o sea, solo me podía relacionar desde como lo personal con el Mm. territorio, me ayudó mucho a buscar estas otras fuentes. Claro, Em, Ese libro, el de relatos orales, también es muy bonito porque incluye cosas como de las cosmovisiones y lo importante que era el lenguaje también para los cahuéscar, por ejemplo. Entonces, no sé, hay cosas preciosas que es como eh, que cada persona es dueña de su discurso como es dueña de algo material, entonces hay como una responsabilidad de hablar con la verdad, por ejemplo. Y ese tipo de cosas lo encontraba muy interesante, como eh, en el fondo pensar como otra ética al ocupar el lenguaje. qué bonito. Tú,
¿Revisitas el libro constantemente? O sea, ¿lo vuelves a leer o de repente quieres dejarlo atrás? ¿Cómo te relacionas tú con Isla Riesgo, que es tu primer libro y hasta el momento tu único libro publicado, pero cómo te relacionas con el libro ahora, hoy en día, por ejemplo? Em, Mira, ahora no, hace mucho que no lo he vuelto a leer, pero sí me pasa que es como un poco lo que te contaba, que me da un poco de vergüenza, porque claro, como que no he publicado más libros, entonces siempre que me invitan o tengo instancias como esta, como que las conversaciones son sobre Isla Riesgo. Entonces, claro, me siento como un poco farsante, como viviendo de mis viejas glorias. Eh, pero no reniego del libro, o sea, como que siento que no sé si es como una etapa que haya superado todavía, sobre todo porque, como te decía, siento que muchas de las cosas que he escrito después como que están un poco, tienen como una patita en ese imaginario de Isla Riesgo. Em, pero claro, tengo ganas también de hacer, o sea, estoy haciendo cosas más distintas, como quizás un poquito más narrativas, que tengan que ver más como con bitácoras de viaje. Em, pero, pero nada, sé que también mucho de eso, por ejemplo, que los poemas del libro tengan títulos de lugares en particular, Mm, también lo hace una especie de bitácora de viaje también, como de claro. apuntes. Entonces, como que sé que muchas de las cosas que estoy haciendo ahora quizás no las podría hacer si es que no hubiera probado o hecho esas cosas en ese libro anterior. ¿Tú escribes constantemente? ¿Cómo tienes alguna rutina? ¿Siempre estás Eh, escribiendo o no? ¿O escribes cuando te da ganas simplemente? ¿Cómo lo eh, haces? mm, Mira, en realidad soy bien desordenada. Siempre ando con una libreta pequeña. Anoto mucho en las notas del celular o en esa libreta que tengo como en la cartera. No sé si tengo una rutina en particular. Sí me pasa que me cuesta encontrar el tiempo para escribir. Sobre todo hasta el año pasado trabajaba como profesora de enseñanza media. Y eso me tomaba mucho tiempo y mucha energía, entonces me costaba, no sé, de repente, cada vez que me he tratado de implantar una rutina así como ya, me voy a despertar todos los días, no sé, a las 5 voy a escribir de 5 a 6 y después, no sé, me voy a duchar, voy a ir a trabajar y me acuesto muy temprano, o al contrario, como voy a escribir todos los días una hora antes de dormir, como que nunca me ha funcionado. Em, lo que sí me funciona es... em, no sé, de repente cuando tengo ganas de escribir, porque eso sí lo siento como una necesidad, como que sí creo que estoy constantemente, quizás no escribiendo como mis propios textos, pero sí constantemente pensando en No. como la escritura, entonces me gusta mucho traducir sin ninguna finalidad en particular, pero sobre todo cuando estoy estancada, me ayuda mucho como estar leyendo algo, por ejemplo, en inglés y traducirlo al español. Pero Em, como una suerte para desbloquear, o no necesariamente. Como claro, dice, cuando estás estancada. Claro, sí, es como para desbloquear y también a veces lo hago cuando, no sé, estoy leyendo algo en inglés y no lo entiendo, entonces Claro. como que me permite como entrar de otra forma. Em, y nada, también algo muy fundamental para mí es como el trabajo de taller, ya sea como estando en un taller en particular o, no sé, tengo grandes amigos, amigas que escriben, entonces como estarnos intercambiando textos, estar leyendo lo que escriben otras personas Mm. y, y comentar y también recibir comentarios de otras personas me ayuda mucho también. Y siento que eso es como lo más, como lo que forma más parte de mi cotidianidad en el fondo, como, em, no sé, estarme intercambiando textos con personas, con amigos queridos. Y en los viajes, porque por ejemplo, a Williams viniste en el barco, en el ferry, ¿cierto? Son Sí, 30 horas de travesía, 32 horas de repente. ¿Lo escribiste, por ejemplo? ¿Llegaste a escribir algo o no te funciona tanto así? Eh, sí, ese es un viaje que yo nunca había hecho antes, lo encontré alucinante. Ujú. Me encantó mucho el ritmo del viaje y sí, más o menos me fui en este ferry que es grande, que tiene como el comedor en el medio, entonces Alca Wesker. sí, Alca entonces Wesker, en la sí. noche me fui, me senté como en ese comedor que ya estaba vacío y ahí empecé como eh, no sé si escribir con la intención de escribir un poema, pero sí me sentía como
tan llena de estímulos que quería dejar registro de lo que estaba pasando un poco, como esa sensación, como de, no sé, también estaba como en llama, estaba eufórica Claro. viendo como, no sé, el atardecer, más encima era en verano, entonces hubo luz hasta, no sé, las 11 de la noche. Em, entonces, nada, estaba tan llena de imágenes del cielo, de pasar entre los fiordos, de los delfines, que Sí. sí. Entonces, em, sí, quizás, también ligándolo con la pregunta anterior un poco sobre las rutinas, para mí igual la escritura siempre es un momento de como de entusiasmo también. Entonces creo que por eso no sé si soy tan constante en escribir, porque me pasa que me cuesta mucho escribir si no me siento bien, por ejemplo. Como Ah, que si claro. me siento deprimida, por ejemplo, me cuesta mucho sentarme a escribir. Yo sé que hay mucha gente, y lo admiro caleta, que Mm. puede como transformar o catalizar eso en como ese sufrimiento o esa angustia en algo escrito, como que a mí me cuesta mucho. Como que en ese sentido, como que la escritura es siempre como el espacio como del entusiasmo, del goce. Te tienes que sentir bien quizás contigo misma y todo, porque es verdad eso, hay personas que ocupan la rabia o de repente estados depresivos, de mucho estrés para escribir, para crear. Ujú, claro, sí. Sí, imagino que Oye, son como distintas relaciones con la escritura. Pero claro, eso no quiere decir que escriba de cosas muy felices tampoco, pero por claro. lo menos, claro, cuando la estoy escribiendo, sí, sí es un espacio como de disfrute. A propósito del viaje en barco, ¿cierto? De escribir eso, de relatarlo y lo inspirador que puede llegar a ser esa travesía, pero al mismo tiempo la Patagonia en sí. Lo conversamos como, con Perla también en el capítulo anterior, entonces, además que lo escuchaste, yo le preguntaba si ella consideraba que si viviera en otro lado su escritura sería distinta. Y te lo pregunto a ti mismo, porque tú eres de Punta Arenas, ¿cierto? Ujú, Pero sí. si vivieras en otro lado, ¿consideras que escribirías distinto, que tu forma de escritura cambiaría? ¿Cachai? De qué manera tu escritura puede estar condicionada por el territorio que habita, en este caso la Patagonia? Ujú. Em, sí, qué interesante. Y recuerdo mucho esa pregunta del capítulo anterior, que me encontré bacán. Em, como que yo tendería a decir que claro, como que el ritmo de la escritura sería distinto. Em, no sé, recuerdo que Perla decía que, claro, como que necesitaba tener tiempo también para escribir y que quizás estar en estos lugares como más alejados facilita eso. Claro, Em, sí me pasa que el tiempo que viví en Santiago, que fue también cuando escribí Isla Riesgo, por ejemplo, sí estaba en una ciudad alejada y igual terminé escribiendo sobre Magallanes. Entonces, no sé, como que siento un vínculo como muy fuerte con el territorio, entonces, por lo menos como temáticamente y como afectivamente, siento que me cuesta como situar la escritura desde otro lugar, un poco desde otro imaginario. Entonces, no sé qué pasaría, por ejemplo, si hubiera nacido en otra parte o si hubiera crecido en otra parte. No sé en realidad de qué escribiría, claro, pero, pero claro, em, a veces también tiendo a pensar que la distancia igual ayuda como a valorar ciertas cosas o a verlas con más claridad, como por ejemplo cuando uno está lejos quizás recuerda mejor el sonido del mar, por ejemplo, no sé, como cosas así. Mm, ¿verdad? Sí, ujú. Sí, o sea, estos años que he vuelto a vivir en Punta Arenas, em, he sentido que como que disfruto como, no sé, el entorno mucho más de lo que hacía, no sé, cuando estaba en el colegio, por ejemplo, porque era lo cotidiano, como que ahora siento mm, que me gusta mucho como salir a caminar a la playa, pero también creo que también crecí haciendo eso, como que era algo que hacía mucho con mis papás, por ejemplo, como ir todos los fines de semana a caminar en la playa y como a recoger piedritas, o caminar al cerro, o ir hacia el sur, hacia San Juan. Entonces algo como que siento que está como muy impregnado como en mi ADN, siento como que lo necesito incluso a veces, como que me suelo sentir encerrada si no lo hago. Y quizás por eso también la escritura se me va hacia allá todo el tiempo también.
¿Y tu relación con la escritura? ¿Tú cómo fue? ¿Cómo se fue dando? ¿Cómo te convertiste en escritora? ¿Escribías desde chica? ¿Cómo lo hacías? ¿Cuáles fueron las primeras cositas que escribías? Eh, Hoy no lo sé, no sé si hay como un punto de partida, pero sí, sí sé que me gustaba mucho desde chica como, como inventar historias, como escuchar historias. Mi abuela, mi abuelo materno eran los dos muy buenos para contar historias. Y yo crecí mucho con ellos también, entonces tenía esto como de que se cuentan historias, como que es algo que uno hace cuando conversa. Claro. Eh, y también me pasaba que cuando era chica yo me acuerdo que le contaba a mi abuelo, no sé, me iba a buscar al jardín y como que yo como que le contaba qué había hecho en el día, pero inventaba como lo que había hecho, como que inventaba que habíamos salido todos y que habíamos ido, no sé, a la estación de bomberos y nos habían llevado en su carro, no sé, como cosas como fantásticas que eran, obvio que eran mentiras, pero yo se las contaba como si fueran verdad y ella hacía que me creía también. Ya. Entonces, creo que eso por un lado. También me gusta, bueno, me gustó mucho leer, también me dijeron que por lo mismo. Mi papá es muy lector, entonces habían libros en la casa. Em, y después, cuando estaba en el colegio, me marcó mucho ir a unos talleres de escritura que hacía Cristian Formoso con Oscar Barrientos y también con Pablo Yarzún. Em, Como que eso, por un lado, como que creo que esas fueron mis primeras experiencias de relacionarme con gente que también escribía o que también disfrutaba de la lectura, por ejemplo, y como leer de otra forma también, como solo por gusto y no por lo que pasa a veces en el colegio, que es más por La obligación. relación. Claro, pero yo creo que cuando entré a la universidad, em, el 2014 estuve en el taller de la Fundación Neruda y creo que eso, quizás ahí recién entendí que como, ya, como que uno se puede tomar esto más en serio, como de verdad comprometerse con el texto que uno está escribiendo, como editarlo, comentarlo. Y ahí también aprendí como a leer los trabajos de otras personas también, como leer lo que están escribiendo. Entonces siempre siento que ese fue como el punto de partida real, como de verdad entender que uno como que se puede dedicar y se puede comprometer mucho con la escritura, ya no, más allá de que sea como un hobby, por ejemplo. Claro. Ujú. No me acuerdo que parece que la Paulina Flores decía que ella consideraba la escritura como un matrimonio. Como con ese nivel de compromiso. Sí, no sé si ocuparía esa palabra, pero sí, como que sí, siento que hay como un compromiso grande. Entonces yo siento que como que recién entendí eso eh, ahí, igual más vieja, o sea, cuando entré a la universidad. En la U. Oye, pero me Ujú. gusta imaginar, porque esto es muy de provincia, que hayas podido ir ya chica a un taller con Barrientos, con Pavel Oyarzún, pero es algo que se da quizá en regiones, me imagino, no sé, o sea, que pudiste tener esa vinculación o esa influencia de grandes escritores a nivel local desde tan chica. Yo creo que es Ujú. bacán eso que se puede dar acá. Sí, sí, ¿no? Y grandes escritores también, como escritores que admiro mucho. Claro. Eh, pero claro, igual era lindo que cuando estaba en ese taller, yo no los había leído, por ejemplo, como que yo iba al Ah, colegio, claro. entonces como que era como, bueno, estoy con estos locos acá en el Ah, taller, y los fui leyendo como con el paso de los años, y, y claro, o sea, sé que he heredado muchas cosas de ellos, como cierta visión del territorio, por ejemplo, em, como que Pabelo Oyarzún tiene una antología que se llama Antología de Poesía Insurgente, Magallánica Insurgente me parece, y él dice que, claro, como que hay un quiebre muy grande entre la poesía que se hacía antes de los 60 y después de los 60, donde antes la poesía era más como paisajística, como estas postales que hablabas tú, y que claro. después se entendió que hablar del territorio era también hablar de estos otros relatos, por ejemplo. Mm. Entonces, nada, como que o sea, estoy muy agradecida de poder haber tenido contacto con esas visiones de la literatura y de la escritura desde chica. Bueno, y me encontré, recabando información para este capítulo, de una crítica que escribió Oscar Barrientos sobre el Isla Riesgo. Entonces me imagino cómo
cómo se fue cerrando ese círculo, cómo fue ese proceso de tú participaste de un taller de él y luego él leyó tu libro, ya tú como Ujú. autora, tu pareció bonito. Sí, no, Oscar siempre ha sido muy, muy generoso conmigo. De hecho, él es el que me dijo, como, oye, tú deberías postular a la Fundación Neruda, y yo no sabía ni lo que era la Fundación Neruda. Entonces, como, eh, nada, sí, o sea, y me sigo relacionando con él también, como que si no, nos vemos en Punta Arenas, me invita a cosas también. eh, no sé, estoy haciendo ahora un proyecto que espero que me invitó él y nada, espero que llegue a buen puerto. No puedo decir nada más por ahora, pero No, pero bueno, sí. ya nos vamos a enterar. Y Mm. tú alcanzaste a mencionar algo, pero quizás sería bueno que lo contaras básicamente en qué estás ahora, porque dijiste que te estás abriendo un poquito más como a la narrativa, ¿cierto? Pero en qué estás? ¿Qué estás haciendo a nivel como de escritural? Em, Estoy hace rato trabajando en un conjunto de textos que mezclan un poco diarios de viaje, en particular los diarios de Scott a la expedición antártica, a la expedición Terranova, que formaba parte de esta como carrera antártica de principios del siglo XX, donde estaba entonces el capitán Scott con Atmussen, que era de Noruega, como viendo quién era de los, quién podía llegar antes al polo. Y es una expedición fallida porque Scott va efectivamente muy mal preparado y llega junto a, no sé, cuatro otros compañeros al polo y después de muchas dificultades y ven la bandera de Noruega puesta ahí y en el camino se mueren por falta de provisiones y de frío en el fondo. Entonces lo que estoy trabajando es un poco poemas que ficcionalizan un poco ese diario, pero en el fondo he estado trabajando hace tanto en eso que ha ido mutando con el tiempo, como que ese era el texto original. Y, y nada, ahora como que se ha ido mezclando con otros diarios, con otras experiencias, con mis propias experiencias de navegación en el fondo, porque yo estaba escribiendo esto y estaba obsesionada con los diarios de navegaciones, pero nunca había estado en una navegación larga. Y ahora hace poquito pude ir, no sé, a Puerto Williams en ferry. Claro. También estuve en una residencia hermosa que hace Liken Lab, que va a Carlos III, entonces estuve 4 días también navegando eh, por ahí. Y nada, siento que son experiencias como que calaron muy hondo eh, en mí, lo encontré muy, muy maravilloso y tengo muchas ganas de poder seguir haciendo cosas así. Entonces ha ido mutando un poco lo que estaba escribiendo. Y, y claro, me pasa también que como la gran mayoría de esas experiencias terminan con también mini bitácoras de viaje, por eso digo que como que está fluyendo un poco más hacia la narrativa. Y la idea, me imagino, es que es saberlo publicado, ¿o no? Sí, O de re- esperemos. claro, o escribes, o tú de repente escribes cosas, pero para tenerla ahí guardadita en el cajón. Em, no sé si el fin último es publicarlo, pero sí creo, o sea, me ha pasado con estos textos que llevo escribiendo hace, no sé, como 5 años, que me imagino que si se publicaran es una forma de parar igual un poco, como que si no podrían seguir mutando y podría seguirlos escribiendo Claro. eh, siempre. Sí, Y el momento en que ya entregas el texto y de alguna forma ya el texto no te pertenece, y dejó de ser tuyo. claro, sí. Claro que es un proceso como, es medio duro soltarlo igual. O sea, ahora me pasa con Sí. estos poemas que como que no los quiero soltar, no quiero que nadie los vea. Claro, No sí, quiero que po. nadie los vea, pero como que en el fondo le he dado tantas vueltas ya que como que ya no sé muy bien en qué van a terminar. Pero bueno, es parte también eh, como que me gusta que la escritura tenga eso como lúdico, como que en el fondo un texto puede haber sido una cosa y después a la semana siguiente sea otra, Mm, como perderle un poquito el respeto a ese como, o ese apego quizás, como que sí. dejarlo ir fluyendo y cambiando. Y es muy Mm. íntimo, me imagino que con Isla Riesgo fue más intenso porque es un libro que se percibe mucho más íntimo, ¿cierto? Que probablemente que lo que estás haciendo ahora. Cuando lo mostraste, cuando lo compartiste, ya cuando lo entregaste a la editorial, ¿te costó? ¿Cómo fue el proceso de edición, las correcciones?
tú, porque como era tu primera publicación, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo lidiaste con eso? Que no todos reaccionan de buena forma al principio, no sé, porque le estaban metiendo mano a algo que es muy íntimo y privado tuyo. Sí, igual pasó que, o sea, yo siempre digo que Isla Riesgo fue un libro como medio accidental, como que yo no, cuando estaba escribiendo los poemas, no sé si pensé que estaba escribiendo un libro, entonces pasó em, que en Hamster tenían un blog, creo que existe todavía una revista digital, entonces me habían pedido algunos poemas para publicarlos ahí y en base a eso me pidieron después como más poemas para postularlo a un fondo y que se creara el libro. Entonces me pasó que en un momento estaba escribiendo los poemas para el libro, porque en el fondo no tenía más poemas que entraran ahí. Em, entonces creo que por eso no me costó tanto soltarlo, pero sí me pasó en el proceso que, no sé, recuerdo que alguna vez, algún verano en Punta Arenas, mucho antes de que apareciera el libro, Cristian Formoso me pidió, no sé, le mostré algunos poemas, dijo, hoy sí, podríamos publicarlos en la prensa, así como que había eso también es muy de provincia, pero había como Claro, una publicar en sección, el diario. claro, era como una sección literaria, y pasó que uno de mis tíos leyó uno de los poemas y llamó a mi mamá como indignado, así como, ¿por qué la Mariana está diciendo que nuestro abuelo quemó el campo y no sé Ah, qué? pero lo vio en el diario, Claro, la prensa. la prensa austral. Claro, Ya. cosas así como delirantes, pero, pero claro, me imagino que, o sea, pasan cuando uno se pone como a revolver con cosas más íntimas o cosas Sí, po, familiares también. sí. Ujú. Y ahora que me lo mencionaste, eh, ¿tu familia leyó el libro? ¿Qué le pareció el libro cuando lo leyó? Em, ¿Te dio lata mostrárselo de repente? Sí, o sea, estaba aterrorizada, o sea, Claro. mi mamá lo leyó y claro, me acuerdo que al principio me dijo como, oh, cómo qué dolor, cómo sentiste esto, y yo como, soy tan mala madre, Oh, y yo como, no, mamá, ¿cómo está todo bien? ¿Hiciste todo bien? está Bueno, todo sí, bien. yo, claro, entonces creo que es difícil también explicar cómo, a veces que, como que la voz de los poemas también es ficcional, pues como que uno, Claro. Sí. claro, entonces, o sea, Se lo pasó, tomaron, se lo tomaron como literal y claro. em, o sea, no sé, tengo primos, primas sobre todo que están también muy vinculadas como al arte, a la literatura, y ellos sí lo han leído y les han gustado harto. Em, pero, claro, yo creo que hay muchos, como muchos de mi familia que no han leído esos poemas y me parece bien que, que se quede ahí. oye, sería muy bonito, si te parece como cierre, que Ujú. pudieras, si quieres, por supuesto, leer algo de Isla Riesgo. Algo que para ti tienes mucho significado, mucho sentido. ¿Te parece? Eh, ya, sí, súper. Voy a leer uno que se llama Bosque El Araceli. Bosque El Araceli es efectivamente un lugar que está en Isla Riesco, que yo nunca he estado, pero era un bosque del que hablaba mi tío, del que hablaba mi mamá. Y me gusta mucho este poema porque es una reescritura de uno de mis poemas favoritos de Gabriela Mistral, em, donde siento que hay como una noción de comunidad y de sororidad, si se quiere, como de solidaridad de género que encuentro muy hermosa, y como ligándolo al oficio de la escritura también. Entonces, Bosque El Araceli. La descripción rigurosa de un cuerpo comienza por los dedos. Te vi caminar entre los árboles con los ojos en las manos. Esta es la ceguera, dijiste, y los ojos te lo llevaste a lo más bajo de la nuca. Detrás de ti la cordillera, su escarcha quebrada, su luz en tus pómulos. Me miraste inmóvil. Manchas verdes descendieron por tu cuello. La descripción de un cuerpo incluye cada una de sus vértebras. Hermana, dijiste, toma mis hombros, que son dos peces que flotan. Posé mis dedos en tu espalda, con telas quemaduras. Tajos de carbón y perforaciones brillaban en tu costado. El residuo mineral se esparce. Tu cuerpo entero es pupila sin párpados. Apoyo las rodillas, tus pies, también los surcos, están llenos de tierra. Tus dedos se estiran con el brazo. Medimos la distancia justa entre tu mano y mi garganta.
toma también la sed, dijiste. Me encanta. Muy bonito. Gracias. Siempre resulta más como conmovedor cuando uno escucha al autor. Creo que a ti te pasó quizás lo opuesto cuando tú escuchas a otro leer tu obra, pero siempre es muy significativo cuando uno puede escuchar al autor leyendo su. ¿Hace Sí, tiempo sí. no leías algo? ¿Hace cuánto no lo leías? Em, no lo sé. Creo que por lo menos este año, el 2025, no lo Ah, había leído, me parece. mira. Sí, pero sí, es Oye, bonito volver al libro. Mariana, para las personas que quieren encontrar el Isla Riesgo, le pregunto a la persona menos ¿Te indicada, imaginas? parece. No, o sea, hoy lo siento mucho, chiquillos de la editorial Hamster, pero si es que todo falla, que me escriban y yo feliz les comparto el PDF. Me pueden escribir a mi correo, que es mariana.camelio@gmail.com. Ya, hay Y una si no, tú decías que lo habías encontrado en librería Loli. copiarlo. Claro, Ujú. librería Lolita en Santiago, y una buena forma es poner Isla Riesgo de Mariana Camelio y va a aparecer. Está agotado en varias partes, pero si buscan bien lo van a encontrar en la Sí, bueno, librería Lolita. perdón, y si se contactan también a través del Instagram con Hamster Libros, Hamster con J, yo creo que quizás ahí también se puede gestionar. Ya, está bacán porque yo lo recomiendo mucho. Y no necesariamente a la gente que habita la Patagonia, sino que a gente que vive en otros territorios. Es un libro que que es del 2019 y les fue muy bien desde que apareció, así que nada, yo feliz con que pudiste haber estado acá hablando, leyendo Alicia Riesco, y nada, estuvo interesante, Mariana, ¿cierto? Sí, muchísimas gracias por tu lectura tan atenta, Felipe. Y nada, feliz de estar participando de este espacio que viene de Puerto Williams, que es un lugar tan hermoso y que espero visitar más seguido. Sí, tienes que estar, quizás en otra época. Ya viniste en verano, te toca estar ahora en otra época Claro, del año. sí, como a lo duro. Oye, Mariana, muchas gracias, mucho éxito con todo, con lo que estás haciendo ahora, también con tus proyectos que se vienen durante el año. Ahí vamos a estar en contacto, por supuesto, así que te agradezco y te felicito nuevamente por Isla Riesgo, que está muy bonito. Muchas gracias por la invitación y por el tiempo. Se mueve nervioso en el asiento. Dice que no le gusta volar, que él lo que prefiere es embarcarse en su lancha y navegar por los canales australes. Bajo el avión asoma la cordillera de Darwin. Ya nos acercamos a la isla Navarino. Él se acomoda inquieto. Asegura que esta ruta, la que une Punta Arenas con Puerto Williams, pronto va a ser considerada una de las maravillas del planeta. Lo dice así: yo voy a estar bajo tierra, y tú vas a decir, una vez un viejo de mierda en un avión dijo que esto iba a ser la 9ª maravilla del mundo. Luego termina su paquete de papas fritas y se lamenta. Faltó la Coca-Cola nomás. Muchas gracias por escuchar La Patagonia Escrita. Si te interesa el proyecto, síguenos en @La Patagonia Escrita en Instagram y búscanos en el sitio web lapatagoniaescrita.wordpress.com. Nos escuchamos en un próximo episodio.